Bueno, habíamos llegado a las familias tipográficas, habíamos visto todo lo que es familias tipográficas. Habíamos llegado a fantasía, ¿sí? Sí. Acá habíamos quedado en la sans serif. ¿Recuerdan las tipografías en orden cronológico? Vamos a charlar un ratito, hacer una recordación, porque sin recordación los veo muy flojitos con los conocimientos. Prendan las cámaras, que necesito charlar con ustedes para fijar los conocimientos, porque de marcas en adelante quedaron bastante flojos los conocimientos y no quiero que me pase lo mismo acá. La tipografía es algo con lo que van a trabajar mucho en todo lo que es el desarrollo de la profesión. Entonces necesito que este tema se maneje. Así que me prenden las cámaras. Los tengo a todos en pantalla. Así que necesito que me prendan las cámaras. Solamente Manuel Guanco, Emiliano Canseco tienen las cámaras prendidas. El resto, prendan las cámaras. Quiero que me digan la cronología de la tipografía como la vimos en la clase pasada. ¿Cuál fue la tipografía que primero arrancó como forma tipográfica? La romana. Perdón, La romana. la romana. Bien. ¿Qué característica tenía la tipografía romana? ¿Qué tipografía, qué característica fundamental tenía esa tipografía y cómo condicionó el resto de las tipografías? Es prácticamente un parcial, Ramiro, esto, así que si contestan bien podemos hacer una promoción, no de un punto, pero sí de 50 centésimas. ¿Qué Se utilizaba característica serifas fundamental? ¿Por qué eran esas serifas? porque se utilizaba, por ejemplo, el mármol y entonces necesitaba un remate para que no se siga, o sea, después de hacer, después de imprimir el tipo, era necesario que la letra tenga un remate, así no se quebrajara el mármol. Bien, 50, 0,50. La profesora Valeria Vega en este momento está anotando tu nombre y te van a hacer valer 50 centésimas para el parcial. Este, ese condicionamiento se extiende a toda la historia de la tipografía. Y recién sale cuando. Cuando desaparece el condicionamiento del serif. O sea, cuando se dan cuenta que ya no Ya era está, Ramiro, necesario. la promoción. Ya Ah, bueno, estamos con la promoción, porque si no dialogamos vos y yo nada más y sí, el resto zafa. Y mejor. no quiero que zafen. No quiero que zafen. La universidad no se ha hecho para zafar, se ha hecho para aprender. Y si no aprenden, no zafan. Por lo menos conmigo. ¿Cuándo desaparece el serif? Bárbaro.
El parcial va a ser oral, Romina, porque Bueno, ya está de que zafen. Ya está la zafada, ya está. Así que vamos a tomar el parcial oral con carpeta de prácticos. bien. A la vieja usanza. Acaban de conseguir el parcial oral. Bueno, no voy a repetir eso porque ya lo dije. Lo estudiarán donde puedan. Profe, Sí. sería importante que si no lo recordamos, que lo pueda repetir, por favor. No. Estoy hablándole a circulitos. Walter, el aprendizaje universitario es una forma interactiva, ¿me entendés? No es tirarse a tomar el sol y que el sol te broncee. Ese concepto es un mal concepto que no sé por qué lo tienen. Es interactivo el aprendizaje. Tenemos que interactuar. Y de alguna manera se niegan a hacerlo. Porque vos tenés la cámara prendida, Emiliano tiene la cámara prendida, Emanuel y Ramiro. El resto tiene la cámara apagada, se niega a interactuar. Bien. Entonces, al negarse a interactuar, hay una parte del conocimiento que no se puede dar. Perfecto. Lo que recuerdo con respecto a la pregunta es que usted había hablado acerca de los distintos tipos de soportes. A medida que fue evolucionando el soporte, fue evolucionando también la técnica de la escritura. Había hablado acerca de los papiros, la tinta, y bueno, podría ser que, si bien no lo recuerdo específicamente, pero que se haya cambiado la necesidad de la presencia del serif o no a partir de eso, ¿no? Bien, ahí estamos interactuando. Bien. Yo sé que es la parte que vos recordás y la parte que no estás recordando. En esa interacción, yo puedo saber qué es lo que te tengo que reforzar. Cuando no interactúan no lo puedo saber, ¿me entendés? Entonces, vos tenés claro una premisa fundamental que yo repetí muchas veces en la clase anterior, que es la evolución de la escritura en todas sus maneras, incluyendo la forma en que evoluciona la tipografía, el diseño tipográfico y la construcción de tipografía, tiene que ver con la tecnología de escritura y la tecnología de los soportes. Tanto del soporte a donde se estampa o imprime, como cuando yo tengo que escribir caligráficamente con la tinta. Bien dice Ramiro que cuando el soporte era mármol, aparece el serif o remate para que el mármol no se resquebraje. Partiendo de ese conocimiento que vos lo tenés, se puede deducir que en la evolución de los soportes y los métodos de impresión, el serif tiene que desaparecer en algún momento. ¿Cuándo va a desaparecer? Bueno, va a desaparecer cuando haya una conjunción que haga comprender en la evolución de los sistemas de impresión y en la evolución del esquema cultural. Cuando se conjuguen esas dos cosas, vamos a tener la desaparición del serif. ¿Por qué? Porque ya cuando aparece la tipografía egipcia, vemos que el serif se mantiene, aun cuando el condicionante fundamental condiciona el sistema de impresión, porque al tener que ampliar el tamaño de las letras, tengo que salir del plomo que era con el que se fabricaban los tipos, porque una tipografía de 12 centímetros en plomo es inmanejable, y sobre todo cuando yo la pongo en esas máquinas que tienen, las máquinas de impresión tipográfica tienen 1,5 toneladas por centímetro cuadrado de presión. Entonces, calculen
la cantidad de presión que va a ejercer una tipografía, un tipo de 12 centímetros. Entonces cambian el material de construcción del tipo a madera. Cuando cambio la construcción del tipo a madera, si hago el serif romano, el serif afilado que tiende a tener una curva descendente, elegante, como es la Times New Roman, al golpear esa tipografía sobre el soporte, se quiebra el tipo. La solución es hacer el tipo más grueso, tan grueso como el asta ascendente o descendente del tipo. Pero ¿por qué es ese problema? ¿Por qué se plantea ese problema tecnológico? Hago la pregunta. Y ahí echen mano a historia de la comunicación, a cultura y comunicación, a esas materias echen mano. O a la materia que estamos dando para la respuesta. Pueden no tener la respuesta y la pueden construir. Tienen datos para construirla. Yo se las he dicho. Pero si no recuerdan lo que yo les dije, apelen a esos datos que tienen. Los tienen. Los tienen que buscar. Y de eso se trata la universidad. De que puedan recurrir a esos datos que se fueron acomodando desordenadamente en el cerebro. Nosotros como programadores lo que hacemos es acomodarle los datos. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento, acomodándole los datos. Si ustedes se ponen plásticos, si eliminan cualquier resistencia que tengan en el cerebro, vamos a poder acomodar esos datos. ¿Por qué? En lugar de eliminar el serif, lo mantienen y cambian la forma del tipo. ¿Por qué creen que se da eso? Lo que recuerdo es que usted había comentado acerca de una primera construcción de cierta imprenta que tenía la forma y la contraforma. Bueno, en esa imprenta estaba la contraforma donde se sellaban las letras. Estás haciendo una mezcla desordenada, por eso tenemos que ordenar los conocimientos. Bien. Acá ya no tiene que ver la tecnología de impresión, tiene que ver con otra cosa, que también es importantísima y quizás es más importante. Por eso yo lo estoy mandando a Cultura y Comunicación, a Historia de la Comunicación. Porque lo que se entiende en ese momento es que el serif forma parte de la tipografía, que es una parte inescindible de la forma del tipo, que no se puede prescindir. Es decir, que el serif, que lleva ya más de 1000 años con nosotros, es un dato cultural. Y como dato cultural es muy importante. Tiene una pregnancia muy importante. Walter, apaga el micrófono que hace una descarga que va a complicar la grabación. Gracias. ¿Entienden eso? No se puede, no hay una plataforma cultural y racional que pueda entender que el serif no forma parte del tipo. Eso se va a dar en un momento de la civilización 50 años después, no mucho más lejos, pero 50 años después y por un condicionante económico. El condicionante económico lo da la Primera Guerra Mundial. Yo les hablé de la reconversión industrial que requería Alemania después del Tratado de Versalles, cuando la industria alemana tenía que volver a convertirse en una industria para el desarrollo. Hasta el momento, esto lo ven en historia ustedes. Sí, lo ven en historia. Lo ven perfectamente en historia. Cuando una
Cuando una nación entra en guerra, tiene que convertir toda su industria productiva a una industria de guerra, a la industria bélica. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Se acuerdan? Entonces, los que hacen autos hacen tanques, los que hacen cocinas hacen armas, los que hacen clavos hacen balas. Se hace toda la reconversión y toda la industria es subsidiada por el Estado para que fabriquen todas cuestiones bélicas. La industria alimenticia hace raciones para los soldados, la industria textil hace uniformes, todo se reconvierte para la guerra. Hablando de la guerra tradicional del siglo XX. Ahora es otra historia, ¿no es cierto? Ahora está profesionalizada, la guerra es otra cuestión. Ahora hay industrias que se dedican solamente a lo bélico, por eso la guerra es un dato, antes era una excepción, ahora la guerra es una regla con la que convivimos. Y podemos tener una industria bélica permanente sin que la industria normal con la que convivimos se tenga que reconvertir. ¿Se entiende eso? ¿Todo se entiende? En el siglo XX no era así. En el siglo XX había una sola industria y cuando un país entraba en guerra, esa industria también entraba en guerra. Y se convertía en una industria bélica. Cuando se terminaba la guerra, había que reconvertir esa industria. Y había que reconvertirla rápidamente. Rápida y drásticamente. El Tratado de Versalles fue muy humillante para Alemania. Le hicieron pagar un montón. Ustedes saben que los que pierden la guerra tienen que pagar los gastos de la guerra de los países que ganaron. Eso lo saben. Si no lo saben, lo están aprendiendo ahora. En el siglo XX, los países que cayeron perdiendo la Primera Guerra Mundial tuvieron que pagar los gastos de la guerra de los que ganaron. También fue en la Conferencia de Yalta en la Segunda Guerra Mundial. La paz significa que los países que pierden pagan enormes indemnizaciones a los países ganadores. Enormes indemnizaciones que lo dejan, en el caso del pacto del Tratado de Versalles, al borde de la quiebra a Alemania y a todos los países aliados de Alemania. Eso obligó a Alemania a generar una industria bélica, una reconversión de la industria bélica, lo más, ¿cómo les puedo explicar? Primero, lo más rápido posible y segundo, lo más, no me sale la palabra, escueta, lo más despojada posible, porque hacía a la rapidez. Sí, por eso Alemania tuvo una tasa de inflación tan alta, Nacho, porque se tuvo que financiar con emisión y tuvo que financiar. Además, Alemania, tanto Alemania como Italia, fueron los últimos países en unificarse. Entonces venían muy atrasados en su sistema productivo y con muchos problemas en sus esquemas nacionales. Nacho pregunta, disculpen, lo preguntó por mensaje, si por eso Alemania tuvo una tasa de inflación tan alta en la primera mitad del siglo XX. Esa inflación tan alta generó el surgimiento de Hitler, el surgimiento de nacionalismos, el surgimiento de Hitler. Cuando la gente empieza a desesperarse, deja de pensar, deja de razonar. Y cuando la gente deja de razonar, lo irracional empieza a hacerse carne de la gente. Por eso, personajes como Milei tienen el 13%, que vienen con las soluciones mágicas. Ningún problema social es monocausal ni tiene una sola solución. Cualquiera que estudie humanidades, eso lo tiene que saber. No hay ningún problema social que se resuelva así.
Los problemas sociales se resuelven con años de trabajo en un mismo sentido. Cosa que en Argentina es muy difícil que se logre. Hay muy pocas cosas que se dan con años de trabajo sostenido en un mismo sentido. Muy pocas cosas. Alemania, en la primera parte de la primera mitad del siglo, tuvo esa característica 2 veces, 2 guerras sangrientas, enormes guerras, donde 2 veces perdió y con 30 años de diferencia. Y aún así, hoy, después se la dividió, se la partió en 2. Y aún así, hoy es una de las 5 primeras potencias del mundo. Es decir, que cualquier... Y no tiene recursos naturales en demasía, no tiene... Lo único que tiene a favor son siglos y siglos y siglos de evolución. Pero también hay muchos países al lado que tienen siglos y siglos de evolución y no tienen los mismos resultados. Para lograr eso, esa reconversión, Alemania fundó una escuela de diseño. Para lograr esa reconversión industrial, Alemania lo que hizo fue entrar al plano discursivo. Entiéndase bien esto. El diseño es discurso. Y lo que hizo, nosotros que manejamos discurso, porque la comunicación es fundamentalmente discurso, entró a las formas industriales desde el discurso. Yo les hablé la clase pasada de que había en vigencia fundamentalmente 2 estilos en pugna, 2 estilos opuestos. Dominaba hasta el momento de la guerra el Art Nouveau y después dominó el Art Deco. Pero después el Art Deco domina después que empieza la Bauhaus a trabajar. La Bauhaus se funda en 1919 en la ciudad de Dessau. Fundada... ¿Cómo se escribe lo último? B larga A H U Bauhaus. Espérenme un segundo. ¿Ya está? Espérenme un segundo, ya vengo. Profesora Romina. Finalmente ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? B larga A. A ver, vale buscarlo y pasarle por texto. Nunca la emboco yo. Ya se lo pasan cómo se escribe. El primer director de la Bauhaus fue Walter Gropius. Y trabajaron en el concepto funcionalista, en un concepto funcionalista que tenía una línea principal que rezaba que la forma sigue la función. Nada que no tenga una función debía estar presente en la forma.
¿Se entiende esto, este concepto? ¿Qué necesita un tenedor? 4 púas y un mango, eso es el tenedor. 4 púas y un mango. ¿Para qué voy a pagar yo una decoración para el tenedor si la función del tenedor es pinchar una papa frita y llevarla a la boca? ¿Por qué tengo que decorar el tenedor si su única función es esa? Entonces nace lo que ustedes conocen como minimalismo por Netflix, y que la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial conoce como funcionalismo, porque los objetos están definidos según su función y no según su forma. Si quieren alguna referencia, pueden referenciarse en los diseños de Brown. Y ese modelo estuvo financiado y patrocinado por los industriales alemanes, principalmente por una metalúrgica que se llamó von Krupp, que pagó la formación de diseñadores industriales, fundamentalmente diseñadores industriales, arquitectos y gráficos, diseñadores gráficos, que generaron un discurso industrial que permitió una rápida reconversión de la industria alemana, tan rápida que permitió rearmarse en 20 años para encarar una segunda guerra mundial, para encarar lo que sería la venganza alemana al Pacto de Versalles, de la mano de otro psicópata como era Hitler. Pero fíjense, fuera de lo que es la anécdota histórica, fíjense lo que es el resultado de un esquema discursivo aplicado a la industria. Eso es lo que quiero que vean, como un discurso aplicado a un esquema real tiene resultados tan impresionantes. La Bauhaus funcionó desde 1919 a 1933 porque en 1933 Hitler es elegido canciller y lo primero que hace es cerrar la Bauhaus. Porque por supuesto la gente que piensa era complicada. Pero la racionalidad de que la forma sigue la función, lo primero que se carga es el serif. Porque el serif no tiene absolutamente ninguna función, según lo que bien dijo Walter, los soportes en la actual tecnología de impresión. La actual tecnología de impresión de la que estamos hablando es el offset. No los voy a volver locos con tecnologías de impresión, porque es algo que no tienen que saber. Ya el offset se está dejando de usar en este momento. Son pocas las imprentas de offset que sobreviven. Acá en Tucumán sobreviven incluso imprentas tipográficas. Pueden ver los carteles de Bailancas hechos en tipografía. Son esos que tienen varios colores y están hechos con letras grandes. Se ven por la avenida Lem en general. Los avisos de Central Córdoba durante la semana, los bailes de la semana. Ahora estamos en pandemia, por eso no estamos viendo muchos, pero eso se hacen en tipografía. La técnica esa de tener varios colores se llama tintero partido y es una forma vieja de imprimir que por supuesto en Tucumán sobrevive. En mi garage yo tengo una imprenta tipográfica. Existen acá y se pueden utilizar. Yo he mandado a imprimir afiches, he hecho afiches de impresión tipográfica y es lo más barato del mundo y sobreviven. Y por supuesto las tipografías son egipcias. Las tipografías son egipcias. En offset no tengo ninguna presión que soportar a esos niveles. La presión del offset es mucho más liviana porque es otro sistema de impresión totalmente diferente.
Entonces ya no se justificaba de ninguna manera ese tipo de tipografía, el serif no se justificaba y desaparece por el funcionalismo, por la racionalidad. De la misma manera, Europa avanza en los movimientos abstractos. Tampoco prosperan mucho o siguen prosperando en el arte los movimientos realistas o que reflejan la realidad, porque la realidad era más bien horripilante. Una realidad posguerra, con toda Europa destruida por los bombardeos, era algo que el arte se negaba a reflejar. Entonces empiezan a aparecer movimientos abstractos y sobre todo movimientos abstractos generativos. ¿Qué significa generativo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es lo que entiende? Sé que no lo saben. Quiero que me expliquen lo que entienden para poder interactuar y generar conocimiento. No estoy esperando una definición académica de lo que entienden por movimientos abstractos generativos. Estoy esperando un balbuceo de suposiciones. Eso espero. Ni lo suponen. Bueno, yo les voy a enseñar un método para sacar definiciones que inventó Aristóteles, que se conoce como árbol de Porfirio. Y significa sacar por género próximo y diferencia específica. Si yo digo movimiento abstracto, ¿ustedes qué entienden por abstracto? Algo que no tiene forma. ¿Por qué no tiene forma? ¿Por qué tiene que ser Porque abstracto? la forma no es hegemónica. ¿En la secundaria o en la primaria? A ver, Nacho. Yo abstracto entiendo como que abstrae la imagen de forma tal que es una imagen que representa otra cosa. Por ejemplo, las letras son abstracciones del idioma, por decirlo de una forma, o de la forma No, vos me muy estás dando, Nacho, una definición de signo. A ver, Milagro. Se me ocurre que es que son formas que no se corresponden con la realidad. Está más cerca la definición de milagro. ¿Ustedes se acuerdan en la primaria o secundaria cuando hablaban de sustantivos concretos y sustantivos abstractos? ¿No le hablaron de eso ni en la secundaria ni en la primaria? Y los abstractos refieren a ideas. Claro. Un sustantivo abstracto es, por ejemplo, el amor. No podemos nosotros ir a buscar el amor y traerlo. No existe el odio. No podemos ir a buscar, podemos ir a comprar medio kilo de odio. De la misma manera, Nacho, no podemos ir y traer el número 4 de la esquina y traerlo de la mano. Por eso es la confusión tuya respecto de lo abstracto y el signo. Vos estás dando la definición de signo, algo que está en lugar de otra cosa. ¿Me entendés, Nacho? Sí, profesor. No te confundas con eso, porque esa confusión te puede llegar a costar el examen de semiótica, por ejemplo. ¿Me entendés? Vas a estar conviviendo con el concepto de signo todo el tiempo acá en la carrera. En cambio, lo abstracto refiere a ideas. Y cuando estamos hablando de que los artistas plásticos se vuelcan a lo abstracto y generativo, porque la realidad, el realismo en el arte, era el reflejo de la realidad, era tan espantoso, la realidad era tan espantosa que los plásticos se negaban a reflejar la realidad, prefirieron abrazar las ideas
que generaran un nuevo mundo, un mundo nuevo. Por eso era generativo, porque desde las ideas, el arte pretendía generar un mundo nuevo, sentar las bases de que generaran un mundo nuevo. Y nacen movimientos abstractos en toda Europa que trascienden Europa y avanzan, bueno, no más allá de Europa, porque en América los norteamericanos son muy concretos. Son tan materialistas los norteamericanos que no pueden, tienen un complejo, eso lo dice Humberto Eco, tienen un complejo que no pueden entender lo abstracto, no pueden abrazar lo abstracto. Por eso son hiperrealistas. En Norteamérica lo que avanza es el hiperrealismo, hasta que llega un tipo que se llama Jackson Pollock y empieza a hacer, ya la vez pasada presentamos una pintura de Jackson Pollock y aparece lo que se dio en llamar el expresionismo abstracto. Jackson Pollock era un alcohólico que la invocó, básicamente, ¿no? Y después lo agarró los marcianos norteamericanos y lo hicieron famoso. Pero no es que haya en Norteamérica una concepción de la abstracción como hay en Europa. En Europa, por milenios de conceptualizaciones, logran entender la abstracción generativa de una manera que no logran en otros lugares, que no logran en Oriente, que no logran en Medio Oriente, que no logran en China, que no logran en ningún otro lugar. Eso viene de la tradición greco-romana del logos. Y tenemos el constructivismo ruso, tenemos el futurismo italiano, el neoplasticismo holandés, la Bauhaus en Alemania, que tiene las tres formas básicas que ya pensó Pitágoras en Grecia en el 500 antes de Cristo, las tres formas generativas que son el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. Ese es el logo de la Bauhaus. La Bauhaus tenía como logotipo el triángulo, el círculo y el cuadrado. Las tres formas generativas. Entonces, toda Europa reacciona a los horrores de la Primera Guerra Mundial tratando de generar un mundo nuevo a través del arte. Y fracasa, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial. Esa idea fracasa estrepitosamente. Pero nace una idea desde el discurso, eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber, y quiero que lo defiendan esa idea, porque es lo visual lo que trata de dominar, un discurso visual que se mete por todos lados, y todos ustedes tienen algún elemento funcionalista en su casa, todos tienen algún ejemplo del triunfo de la idea de la Bauhaus. Es más, es un estilo súper vigente en este momento, está recontra vigente en este momento el funcionalismo. Si se van a cualquier sucursal de Morph, se van a dar cuenta que está re vigente ese movimiento, y que aparte, a pesar de que se creó para abaratar costos, es carísimo en este momento. ¿Y por qué es carísimo? Escucho ofertas. Por el discurso publicitario que se construye detrás. Creo que no. Creo que porque es un discurso que se sostiene solo. Al revés de lo que vos pensás, Ramiro. Porque el funcionalismo se sostiene solo. Y aparte es agradable a la vista. El minimalismo nos agrada a todos porque es de una lectura rápida. Vos rápidamente tenés una lectura funcional
rápida, es despojada. Vos ves la belleza del minimalismo, sobre todo cuando está bien trabajado. Cuando vos ves una silla que solo está hecha para sentarse, pero que tiene, por ejemplo, uno de los diseños más festejados es el de Alvar Aalto. Alvar Aalto es un diseñador finés, que hacía, ahuecaba las secuoyas y las usaba al hueco como molde de floreros y vasos y colaba ahí vidrio. Más minimalista que eso poco hay, pero cada pieza era única y vos ves un vaso de esos y es una escultura orgánica porque el vidrio es orgánico, se hace con arena y porque el contenedor es orgánico, es un árbol. Es de un minimalismo extremo y de una belleza también extrema. Por supuesto salen fortuna en los vasos de árbol alto, pero es todo cabeza, es todo idea, toda una concepción de mirar las cosas desde otro lado, y eso es eso lo que se paga. Se pagan esas concepciones. Y en la gráfica también pasa parecido, porque cuando yo despojo de las formas y voy solamente al minimalismo, voy a la comunicación básica. Y eso tuvo muy festejado en la década del 50. En la década del 50, que es cuando ya empieza a extrañarse los resultados de los Bauhaus y empieza a estar la escuela suiza, que se hace fundamentalmente con diseñadores peruanos que viajan a Suiza, la escuela cubana, la escuela polaca de diseño, la misma escuela de alemana de Ulm, empiezan a receptar todo lo que sería la post-Bauhaus y generan tipografías de palo seco que hoy están recontra copiadas. La Frutiger, la Helvética, la Universe, programas tipográficos que trabajan el minimalismo. Hablo minimalismo para que me entiendan mejor que la palabra funcionalismo. Las estoy usando como sinónimos para que la entiendan bien. No son sinónimos, pero estoy usando como sinónimos para que me la entiendan perfectamente bien. ¿Por qué hablo de funcionalismo en la tipografía? Porque la escuela suiza, sobre todo, retiraba cualquier connotación. Quería comunicar solamente por denotación. Generaron una cantidad de tipografías que estaban trabajadas solamente para la industria farmacéutica, solamente para la señalización, solamente para que cumpla determinadas funciones. Después, cuando se vio que esa tipografía denotativa podía comunicar con alto nivel de eficiencia, se empezó a usar por fuera de esa función. Y hoy nosotros la vemos en Netflix, en Movie, por ejemplo. Si ustedes tienen ese ese streaming que por ahí, Nacho, vos debes tener Movie, funciona esa tipografía con una presencia impresionante. En HBO funciona impresionante esa tipografía. Todo lo que ustedes están viendo con una sobreabundancia de imágenes que tiene tipografía, todos los streaming que están viendo, la tipografía se retira. La connotación tipográfica se retira. Porque la imagen está comunicando por sobre la connotación tipográfica. Entonces a la tipografía le quitan toda la connotación. Y utilizan palo seco del tipo Helvética. Helvética, Universe, esa tipografía que nació hace 70 años para la industria farmacéutica. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Entienden bien estos ejemplos? Vamos a lo contrario, a la connotación absoluta, que es lo que nace después
de esta etapa que les estoy planteando. Cuando una tipografía tiene que comunicar por connotación, ya es incontrolable la morfología tipográfica. Ya no puedo hacer una clasificación de la morfología tipográfica. Entonces, ¿de qué hablo? Las meto en una clasificación que se denomina fantasía. Y ahí en ese cajón enorme meto toda la tipografía que no es romana, ni egipcia, ni palo seco. Pueden ser derivaciones, todo, pero básicamente lo que ustedes tienen que ver con esa tipografía es que comunica exclusivamente por connotación. Vamos a ver ejemplos de esa tipografía. Acá tienen ejemplos de esta tipografía. Bueno, pocos ejemplos. A ver si hay más. Acá. Tipografía donde lo connotativo domina. Disculpa, Inclusive, Fabián, yo ¿eh? no estoy viendo si los chicos están viendo la pantalla, yo no la puedo ver. Sí, sí se ve, Sí. profe. Sí, se ve, se ve. ¿Sí se ve? Ah, no sé cuál será el problema. Inclusive hasta condicionar la lectura. Fíjense acá cómo condiciono la lectura. Primero viene el mensaje visual, connotativo, y en una segunda instancia tengo que condicionar la lectura. Tengo que poder leerlo. Estos son ejemplos extremos, ¿no? Hay tipografías de catálogo, fantasías de catálogo que son mucho más utilizables que esta. ¿Se entiende lo que es la tipografía de fantasía? Vamos ahora al esquema más complejo, que es el de variables tipográficas. Las variables tipográficas son variaciones de una misma familia. ¿Qué es una familia tipográfica? Una familia tipográfica es un diseño de tipografía que tiene determinadas características que después yo le voy agregando variables para que tengan mayor versatilidad en el diseño. Por ejemplo, bueno, las variables tipográficas son variaciones de una misma familia tipográfica que por ese motivo ofrece diferenciar parte del texto sin salir del sistema formal con la familia de la que son parte para responder a diferentes necesidades de la escritura o de la comunicación. Sirven para generar variaciones controladas dentro del texto, dentro de un texto con diferentes fines. Esos fines no necesariamente son formales, pueden responder a requerimientos de otra índole, por ejemplo, en la escritura académica. Los nombres en otros idiomas se escriben en cursiva, en algunos medios los nombres propios se escriben en negrita, etcétera, etcétera, etcétera. Las variables tipográficas las vamos a agrupar en 5 clasificaciones diferentes: forma, tamaño, tono, inclinación y proporción. Esto lo tienen que saber, ¿no? Manejar así. No por aproximación, sino con exactitud. Forma. Cuando hablamos de forma, nos referimos al aspecto
exterior del signo, sus características morfológicas, es decir, a lo que hace a la familia. La forma es la característica de la familia. Si yo hablo de universe, la universe tiene una forma. Si hablo de times, la times tiene una forma. Es decir, la forma es lo que define la familia. Es la variable que define la familia. Esto que están viendo son tipos de madera. El tamaño de una tipografía es una variable que opera en varios sentidos. En sentido ergonómico, ¿saben lo que es la ergonomía? Anótame, vale, para que hagamos un glosario, esta palabra. La ergonomía es el conjunto de leyes que determinan la relación del hombre con su entorno. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que estar en este escritorio sentado, la mesa tiene que estar a una altura tal que yo pueda tener el codo a 90 grados. Porque las leyes ergonómicas determinan que el codo a 90 grados no va a hacer que mi cuerpo sufra ningún tipo de lesión ni ningún tipo de trauma que me genere una cantidad de tiempos sentado frente a una computadora. ¿Escucharon hablar del síndrome del túnel carpal o del túnel carpiano? ¿Escucharon hablar de eso? No, profe. El síndrome del túnel carpiano es una patología que nace de tener el mouse. El túnel carpal es esto, lo que se da en los metacarpios, y es porque el mouse fue diseñado de acuerdo a las necesidades informáticas, no a las leyes ergonómicas del humano. Después se intentó corregir eso con una serie de dispositivos como el trackball y otros dispositivos que nacieron después, pero ya estábamos tan acostumbrados al mouse que no pudieron cambiar el hábito nuestro del uso del mouse. El uso continuado del mouse, más de 6 horas u 8 horas diarias, genera una patología que se llama síndrome del túnel carpal por no atender a las leyes ergonómicas de la estructura humana. Las leyes ergonómicas tienen que estar muy atendidas en lo que es el diseño industrial. Y en el caso del diseño gráfico, las leyes ergonómicas son las que determinan la legibilidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso con mucha claridad, porque van cambiando los dispositivos, van cambiando los soportes y tenemos que adaptar cualquier tipo de diseño a la ergonomía visual. Por ejemplo, si yo tengo que diseñar un texto, lo primero que le va a preguntar a un diseñador, ¿no? No un muchacho que sabe manejar Canva ni Corel, un diseñador, es ¿para qué pieza? No es lo mismo diseñar un folleto que diseñar un afiche. El folleto es algo que se lee a 30 centímetros. Nunca puede ser de más de 12 puntos en la tipografía, a 12 centímetros, salvo que cambiemos el receptor. Si el receptor es una persona de más de 45 años, esa persona de más de 45 años puede llegar a tener presbicia. Esa patología nos obliga a utilizar un cuerpo de más de 12 puntos. Esas son las leyes ergonómicas. La ergonomía es un conjunto de leyes que regula la relación del hombre con su entorno. Si yo tengo que diseñar una butaca para un auto de Fórmula 1, tengo que atender ciertas leyes ergonómicas.
Si tengo que diseñar una butaca para un astronauta que tiene que ir al espacio, tengo que atender otro conjunto de leyes ergonómicas. Las condiciones son diferentes. Pero en todos hay leyes ergonómicas. Las cosas no se hacen porque sí. Las cosas se hacen con leyes ergonómicas. Hay carreras que están atendiendo permanentemente las leyes ergonómicas. El diseño industrial permanentemente atiende leyes ergonómicas. Si yo hago una tijera con el momento de palanca muy corto, me va a costar muchísimo abrirla y cerrarla. Y esa tijera se va a desechar. Si nosotros vamos a los bazares baratos de acá, los chinos, por ejemplo, vamos a encontrar un montón de cositas que tienen fallas ergonómicas y que llegan de Europa porque en Europa los rechazaron por esas fallas ergonómicas. No los venden porque son más sofisticados en la cuestión de ergonomía y directamente no las compran. No les van a poder explicar que no las compran porque el momento de palanca de la tijera es corto. Compraron 3 y no compraron, se dieron cuenta, no compraron más. No les pueden hacer la explicación. Pero lo que sucede es eso. Uno va y compra un vaso en los chinos, toma agua y se da cuenta que cuando hace así el vaso, una gota le toca la nariz. Fallas en el diseño ergonómico. Todo lo que viene barato acá tiene fallas en el diseño ergonómico. Están rechazados en el hemisferio norte y vienen barato acá. Vienen barato para el que lo compra. El que lo vende caro porque son buenos diseños, son lindos diseños con fallas ergonómicas. Nosotros nos clavamos como pavos, como tercermundistas que somos, como subdesarrollados. E ignorantes de las cuestiones ergonómicas. Hasta que lo compramos y nos damos cuenta. O que se cae la sopapa, o que nos mojamos cuando tomamos, o que no se cuelga donde se tiene que colgar. Alguna falla tiene. ¿Entendieron lo que es la ergonomía? Para los gráficos, la ergonomía tiene que ver con la legibilidad fundamentalmente. La legibilidad tiene varias cuestiones. Una de las cuestiones, la principal, es el tamaño. El tamaño tiene que ver con la relación de edad en primer del receptor y después las condiciones de legibilidad, de lectura. Si yo hago un afiche de vía pública, ese afiche se tiene que leer en las condiciones legales de lectura. ¿Cuáles son las condiciones legales de lectura? Y la velocidad máxima y mínima de la ciudad. ¿Cuál es la velocidad máxima y mínima de la ciudad? O la máxima, pónganle. ¿A qué velocidad puedo andar en la ciudad? Qué curioso. 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Todos tienen carnet, ¿no es cierto? Pero uno solo sabe que 30 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima en la ciudad. Entonces, yo tengo que diseñar para que ande, para que se vea a 40 kilómetros por hora. Si tengo que diseñar para peatones, ¿a qué velocidad anda un peatón? Camina un peatón. 8 kilómetros por hora. Esa es la máxima que camina un peatón cuando está apurado. 8 kilómetros por hora. Entonces, la ergonomía visual tiene que atender esos condicionantes, fundamentalmente esos condicionantes. Nunca voy a pretender que en un afiche se lea entero por el afiche. Entonces, lo leo en secuencia. En un afiche leo el título, en el que viene leo la bajada y en el que viene leo el cierre. Tienen que tener en cuenta eso porque a 40 kilómetros por hora no se puede leer de un solo afiche, salvo que esté muy bien diseñado. ¿Cuál es un afiche muy bien diseñado? Abre y cierre de Inicer. Esos son afiches perfectamente diseñados. Porque dice abra y cierre. Portones, Inicer. Que por supuesto
Todo lo tiro, lo sacan. Es el mismo fiche que vienen sacando hace décadas. Porque está perfectamente hecho. Entienden lo que es la ergonomía. Si estuviéramos en clase, yo les podría dar un montón de otros ejemplos que acá no le puedo dar. Volvemos a la pantalla. ¿Ven el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profesor. Aparte del tamaño, que es el tamaño se mide por puntos en tipografía, el punto se mide desde el pie a la caja alta y de la caja alta a la caja baja. Se mide con un aparato que está acá, que se llama tipómetro, que en la computadora lo miden directamente con la computadora y se mide en puntos. El punto fue creado por Fermín Didot. Hay dos tipos de puntos. Estamos hablando del punto Didot en el siglo XVIII. Es anterior al sistema métrico decimal y mide 0,351 milímetros. Esto es un dato cultural. Cuando ustedes están trabajando en computadora, ya no les interesa cuánto mide el punto, eso viene directamente manejado por la computadora. Acá tienen diferencia de tamaños. La diferencia de tamaños es significativa cambiando un punto. Cambiando un punto, la diferencia de tamaños se hace significativa. Y en pantalla es diferente que en papel. En pantalla nosotros tenemos otro condicionamiento ergonómico. Tenemos que saber qué tipo de pantalla es. Ya no hay pantallas, ya no existen muchas pantallas de rayos catódicos. La pantalla de rayos catódicos son los televisores viejos o los monitores viejos. Esos monitores tienen efecto estroboscópico. ¿Cuál es el efecto estroboscópico? Es el efecto de los fluorescentes. Los fluorescentes prenden y apagan. ¿A qué velocidad prenden y apagan? A 60 cuadros por segundo. O sea, 60 MHz por segundo. A 60 MHz por segundo nosotros lo vemos como que están prendidos todo el tiempo, porque nosotros vemos a 60 cuadros por segundo. Pocas personas ven, digamos, el 20% de la gente ve a 60 cuadros por segundo, el 80% de la gente ve a 45 cuadros por segundo. Entonces nosotros cuando vemos a 60, cuando vemos un fluorescente lo vemos permanentemente prendido, pero la pupila no. La pupila intenta abrirse y cerrarse porque entiende que se está prendiendo y apagando y genera cansancio visual. Esos televisores y esos monitores, cualquier aparato que tenga efecto estroboscópico, tenemos que ajustar esa frecuencia a 75 MHz por segundo para ver sin efecto estroboscópico. Si no, como no podemos controlar nosotros el receptor, tenemos que trabajar con un tamaño grande para que no se canse la lectura. Trabajamos con una tipografía diseñada exclusivamente para esas pantallas, que son 3. Microsoft diseñó 3 tipografías para pantalla, que son la Trebuchet, la Tahoma y la Verdana. Están en todos los sistemas Windows, existen esas 3 tipografías de pantalla, con una enorme despliegue de variables tipográficas. Si ustedes tienen que diseñar para pantalla, para las pantallas de rayos catódicos, Microsoft diseñó esas 3 tipografías, con características bastante viejas, bastante poco funcionales en este momento, como serif grandes, serif egipcios, bastante poco
justificables en este momento, pero que no le van a errar. Si tienen que diseñar para pantallas, aunque no tengan ya efectos estroboscópicos las pantallas de LED, las pantallas de LED no tienen efecto estroboscópico, es decir, que no requieren ese tipo de pantalla, ese tipo de tipografía, pero sepan que las tipografías romanas tienen tanto contraste entre ascendentes y descendentes que no son muy recomendables para las pantallas. ¿Por qué? Porque por más que no sean de rayos catódicos, son fuentes de emisión de luz la pantalla. Entonces le estamos tirando a la pupila un rayo de luz. Ahora está el efecto nocturno que se puso muy de moda en los celulares. Pero no traten de no utilizar tipografía romana para pantalla y cuerpo de texto. Para cuerpos de textos grandes traten de no utilizar tipografía romana. Traten de utilizar tipografía palo seco o tipografía egipcia, que tenga poco contraste entre los trazos, porque la romana tiene tanto contraste en los trazos que en una fuente de emisión de luz como es el monitor, las partes más finitas de la tipografía se pierden. ¿Se entiende esto que estoy planteando? Todo esto que estoy diciendo es ergonomía funcional en la lectura de textos. Y el tamaño en papel es diferente al tamaño en fuente, el tamaño digital. El tamaño digital es algo que hasta el usuario puede regular. Lo único que tienen que saber ustedes es si donde están escribiendo es un diseño adaptativo o no. Eso ténganlo bien en cuenta. Si es ¿qué es un diseño adaptativo? ¿Saben qué es un diseño adaptativo? Un diseño adaptativo es el que se adapta a cualquier tipo de pantalla. Para que el diseño sea adaptativo a cualquier tipo de pantalla, el programador tiene que programar para cada tipo de pantalla. Cuando yo estoy trabajando en una aplicación, cuando estoy trabajando para web, no es problemático eso. Porque en la web ya el explorador, el navegador, ya se adapta por sí mismo. Pero cuando estoy trabajando para aplicaciones, ahí se complica el tema. Porque la aplicación la leen las pantallas de celulares y la pantalla de tablet, que comparten el mismo sistema operativo. Yo sé que me estoy yendo al carajo de lo que tengo que explicar, pero si no lo explico ahora, no lo explico más. Entonces, pónganse las pilas porque es difícil que ustedes puedan acceder a esta información. Y es crucial esta información para lo que estamos viendo, para el tema de la ergonomía. Porque hoy tengo tanta oferta en el mercado de comunicación que si ustedes no tienen en cuenta este tipo de cosas, directamente ni lo miran a lo que ustedes están planteando. Eso también tengan en cuenta. Porque si no lo tienen en cuenta ahora y no lo aprenden ahora, lo aprenden en el mercado. Lo aprenden cuando están fracasando. ¿Me entienden? Cuando ustedes son community manager y las cosas que ustedes hacen no tienen resultado. Y se empiezan a preguntar por qué no tienen resultado. Bueno, el 80% de las cosas fracasan por detalles mínimos. Y esos detalles mínimos tienen que ver con esto que estamos explicando. Porque cuando el celular lo ponen horizontal o lo ponen vertical, se desfasa el texto. Y se desfasa el texto porque no son diseños adaptativos. Porque no se previó el diseño en horizontal o en vertical. O el rendimiento tipográfico en cada una de las formas en que se presenta el diseño cambia. Porque la tipografía se desfasa cuando se cambia la orientación del diseño. ¿Están entendiendo lo que estoy explicando? Esto es más información para ustedes que algo que vaya a tomar en el parcial. Yo no voy a tomar esto en el parcial.
Pero esto es información para su trabajo. Si esto no lo saben, es probable que tengan problemas cuando trabajen y no sepan por qué tienen problemas. ¿Entienden? Que vean que las cosas no calzan, no calzan, no calzan, y no lo encuentren y por qué no calzan. La mayoría de las veces no calzan por este tipo de detalles. Porque está mal elegida la tipografía, porque cuesta leer, porque tengan en cuenta siempre, y es algo que yo hablo con mis comunicadores en la agencia, siempre tengan en cuenta, y esto tiene que ver más con publicidad, pero como comparten la materia, que el público objetivo al que van lo tienen que dividir entre quién es el que tiene plata para poder mover la economía, para poder ser el público al que te tienen que dirigir. Hoy el público masivo no es el que tiene plata. Y cuando ustedes tienen que tener éxito en publicidad con un cliente, es porque lograron hacer que impacte en la caja registradora de ese cliente. Y van a impactar en la caja registradora si tienen éxito con alguien que tenga plata. Y el tipo que tiene plata tiene mi edad, o menos, un poco menos. ¿Entienden? Y esa gente ya usa anteojos, ya no le gusta que le estén boludeando con pelotudeces en el diseño, ya quiere ir a los bifes. Y en general eso ustedes no lo saben. Y por eso fracasa mucho la comunicación, porque no logran encontrar el receptor con los diseños que se están haciendo. Pero no en el sentido estético tan solo, sino en el sentido ergonómico. Yo veo cosas que cuestan leer. Y si cuestan leer, las paso. ¿Para qué me voy a detener en algo si vienen empujando las cosas en el feed? De cualquiera, en el feed de cualquiera, vienen empujando las cosas. Es muchísimo la oferta de comunicación. Si yo no lo tengo perfectamente hecho eso, perfectamente diseñado, la paso. Me voy. Entonces hoy, que está caída, las profesiones están todas caídas por la cantidad de oferta que hay de software que hace las cosas solo, de inteligencia artificial que hace las cosas sin que joda a nadie, los resultados generan un montón de déficit ergonómicos. Porque las decisiones que hay que tomar en lugares como Tucumán no son las mismas decisiones que hay que tomar en lugares como Nueva York, en lugares como Tokio. Y ahí donde todos ustedes son importantes, pero son importantes en tanto y en cuanto entiendan esto. Si no entienden esto, no estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de boludez natural. Entonces, entendamos estas cosas porque a medida que avanza el neoliberalismo, invisiblemente se hacen importantes lugares como Tucumán. Lugares donde lo natural domina y donde el refugio de lo natural empieza a ser importante. Esto lo van a entender más adelante. Dentro de 10 años lo van a empezar a entender. Pero se van a acordar de mí en ese momento. Los detalles son definitivos en la toma de decisión de alguien que va a meter la mano en la billetera. Y esos detalles son decisivos a la hora del momento que yo detengo el dedo en el teléfono, lo que hoy se llama economía de la atención. Hacer que yo pare el dedo, ustedes lo van a hacer con excelencia en la comunicación, no con otra cosa. Entonces,
las cuestiones ergonómicas son fundamentales y las variables, la buena aplicación de las variables tipográficas, el buen manejo de las variables tipográficas son importantes. El único lugar donde ustedes van a poder entender el manejo de las variables tipográficas es acá. No lo van a ver en otro momento. En este momento lo van a ver. En las prácticas con las profesoras lo van a ver. Yo se lo voy a tomar en el parcial con un microscopio. Lo van a tener que manejar con excelencia eso. Voy a diseñar prácticos que solamente fueron diseñados en laboratorios nazis, en laboratorios de la Bauhaus. Vamos a diseñar prácticos para que ustedes manejen esto con unos niveles de precisión que ni siquiera están en las escuelas polacas de diseño. Se van a acordar de mí. No siempre bien. Casi nunca se van a acordar bien. Sobre todo en estos primeros años. Pero después, cuando sean exitosos, sí se van a acordar bien de mí. El tono. El tono tienen básicamente 3 tonos. El light, el regular y el bold. Las exigencias de la comunicación han hecho que se vayan extendiendo sus tonos al ultralight, al thin, al heavy, al extra bold, pero básicamente nacen de estos tonos. Acá tienen ejemplos de cómo se han ido ampliando esos tonos. En la Kozuka, que es una tipografía nueva también, que se ha diseñado teniendo en cuenta los patrones de la nueva comunicación, teniendo en cuenta, cuando hablo de nueva comunicación, hablo de la comunicación digital. Tenemos esta variación: extra light, light, regular, semi bold, bold y heavy. En la Hill Sans, que es una tipografía diseñada por Eric Hill en 1931 más o menos, fue una de las tipografías que primero receptó condicionantes modernos de comunicación y largó esta variable tipográfica: light, normal, semi bold, bold y black. La Helvética Neue, la Helvética es una tipografía diseñada por Max Niger en 1957 y tuvo muchas variables. Las variables tienen que ver primero con cuáles fueron las fundidoras. En el momento que las tipografías tenían que ser fundidas para el sistema tipográfico de impresión, cada tipógrafo que fundía, que generaba la contraforma para fundir, para colar en plomo, le daba su propia versión. Después fueron las casas que trabajaban la tipografía para los programas de diseño, que generaban su propia versión. Los programas de diseño fueron receptando las variaciones. Entonces, no hay una sola versión de la Helvética, hay varias versiones de la Helvética de acuerdo a los programas de diseño que la manejan. Esta es la Helvética Neue, que tienen la ultra fina, la fina, normal, media y negrita. Es decir, tienen 5 variaciones de tono para poder trabajar. Esto tiene que ver con las posibilidades de lectura y las posibilidades de contraste. Hoy manejar tipografía a la velocidad que hay que comunicar, en las pantallas que hay que comunicar. Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, si tuviéramos la facultad abierta, en este momento yo les pediría que levanten el celular y comprobaría que más de un 50% de las pantallas están rotas. O los vidrios templados están rotos. Con lo que sumaría yo a las condicionantes de legibilidad la pantalla rota. Que no hay ninguna ley ergonómica que tenga en cuenta la pantalla rota. Ustedes están dispuestos a hacer el esfuerzo
de leer en una pantalla rota. ¿Por qué están dispuestos a hacer el esfuerzo de leer en una pantalla rota? Y quiero que me lo expliquen ustedes, que son los que tienen ese problema. Con total tranquilidad, si estamos hablando de... ¿Por qué es caro arreglar? Me dice Emiliano, jaja. Claro, ¿por qué es caro arreglar? Y yo traduzco, entonces son unos secos. Ergo, no son segmentos de mercado a los que yo pueda dirigirme para venderle un montón de otras cosas. Que es lo mismo que veníamos hablando hace un rato, de que cuál es el condicionante al que tienen que atender. El condicionante al que tienen que atender es el que tiene plata. Pero básicamente, si ustedes se tienen que comunicar entre ustedes, bueno, más vale que el tamaño de la tipografía tenga en cuenta la pantalla rota. Es decir, que van a trabajar con una negrita de tamaño 72 y van a comunicar 3 palabras y en un máximo contraste porque están trabajando con tipografía texturada. Aunque ustedes no la texturen, la textura la rotura de la pantalla. ¿Se entiende? Ese dato es un dato que ustedes lo tienen que tener. Porque no es que te rota acá en Latinoamérica, te rota en todos lados. Porque en todos lados sale caro arreglar la pantalla de un celular. Y en todos lados, los adolescentes parece que juegan al pádel con los celulares y tienen la pantalla rota. En todos lados. No sé por qué a ustedes se les rompe la pantalla. Pónganle lo que le pongan, ¿no? Lo que le pongan se le rompe la pantalla. No sé por qué. Alguna vez se averiguará o dentro de unos años aparecerá un estudio. Pero los pendejos tienen la pantalla rota. Esa es rápidamente la conclusión. Bueno, es un dato que los comunicadores tenemos que incorporar. Me tengo que comunicar con ustedes, la pantalla va a estar rota. O se enamoran del vidrio templado roto. No sé por qué no lo cambian. Porque muchas veces está el vidrio templado roto. Y que lo dejan ahí por cábala. Porque Emiliano, el vidrio templado, en la pantalla, arreglar la pantalla es caro, pero el vidrio es barato. Y tampoco cambian el vidrio. Se enamoran del vidrio templado que tienen. ¿Están viendo el PowerPoint? Porque yo estoy viendo una pantalla a los Borges. Ahora sí. Sí se ve. Bien. ¿Entendieron lo que es el tono? Mírenlo en acción al tono. La tipografía también tiene diferentes tonos. Una romana va a tener un tono más bajo que una, más gris, más claro que una egipcia, solamente porque el serif es más chico, es más fino, y eso me va a generar un tono o un gris tipográfico. Cuando hablo de cuerpo de texto, el tono se llama gris tipográfico. Me va a generar un gris tipográfico menor que la romana, porque el serif de la egipcia es más oscuro que el de la romana. Y a la vez, la palo seco me va a generar un gris tipográfico más claro que el de la romana, sencillamente porque no tiene serif. Como estoy viendo acá en la imagen. ¿Se ve? Las proporciones. Cuando estamos hablando de proporción, estamos hablando de la relación entre el alto y el ancho. Eso es lo que llamamos proporción. Y nosotros tenemos una proporción, acá tenemos una A romana generada en un cuadrante con proporciones establecidas que vienen desde hace siglos. Tenemos el ojo acostumbradísimo a eso y por supuesto que respondemos a esas proporciones. Cualquier alteración de esas proporciones
nosotros la leemos como una alteración. ¿Se entiende esto que estamos planteando, no es cierto? La vamos a leer. Si está alterada en menos, acá tienen perfectamente la relación de las palos secos, de la universe. La relación normal en un palo seco, tomamos la n como la relación de referencia, va a ser de 5, 4. 5 de alto y 4 de ancho. El menos, por ejemplo, 5 de alto y 3 de ancho, es una condensada, y el más, una 5 por 5, es una expandida. ¿Se entiende esa relación de proporción, no es cierto? Es sencillísima. Inclinación. La inclinación tipográfica altera el eje vertical. Cuando el eje vertical no está alterado, el eje vertical normal, nosotros hablamos de una redonda. Es decir, el eje 90 grados se habla de redonda. No se habla de una tipografía de otra manera, se habla de redonda. Y cuando está inclinada a no más de 13 grados, porque ya más de 13 grados afecta la legibilidad, y estamos hablando de una itálica o bastardillo. Cualquiera de esos nombres está bien. Tengan en cuenta lo siguiente: para que la inclinación sea de buena lectura, tiene que estar diseñada. Cualquier programa de edición hoy te puede generar una inclinación aunque no esté diseñada en la letra. Si no está diseñada, va a tener ruido esa lectura. Va a ser complicada. Si no está diseñada, no usen la inclinación. Cursiva, itálica o bastardilla. La Versalitas es una tipografía que es toda mayúscula y tiene en su parte, en su inicial, una mayúscula de mayor tamaño. De la misma manera tiene que estar diseñada la Versalitas en el juego tipográfico. Si no está diseñada, se nota mal. Ahí tienen ejemplo de Versalitas. Y acá tienen ejemplo de Versalitas falsas y Versalitas reales. ¿Qué pasa con la Versalita falsa? Generan un interletrado falso en la capital. La Versalita real no genera ese interletrado en la inicial. La columna tipográfica. La columna tipográfica es la sucesión de signos cuya combinación y armonización está sujeta a una serie de reglas tanto estéticas como funcionales. Entre la primera podemos mencionar el color tipográfico o gris tipográfico, que es lo que le hablaba recién, la morfología de los signos. Entre la segunda, la regla de mayor importancia y cuya violación desvirtúa el objeto mismo de la columna tipográfica, la legibilidad. La columna tipográfica es fundamental para la legibilidad y tiene una regla que ustedes tienen que respetar para que pueda leerse sin ningún tipo de problema. Y ese es el ancho de columna. El ancho de la columna tiene una relación ergonómica con el cuerpo del texto. Cuando hablamos del cuerpo del texto estamos hablando del tamaño del cuerpo del texto. La medida del ancho de la columna debe ser determinada por una cantidad de caracteres y espacios nunca menor a un alfabeto y medio y nunca mayor a 2 alfabetos y medio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Si yo lo pregunto la clase que viene, no lo... No, profe, y yo no lo entendí. Bien. Gracias, Nacho. Cuando hablo de un alfabeto y medio, ¿cuántos caracteres tiene un alfabeto? 27. 27, gracias. Pensé que no me lo iban a decir y me iba a agarrar un ataque. 27. Entonces, si estamos hablando de un alfabeto y medio, estamos hablando de 41 caracteres. Cuando hablamos de caracteres, estamos hablando de caracteres o espacios. Cuando ustedes tienen que contar, cuentan carácter o espacio. Entonces son 41 caracteres o espacios. Como mínimo, el ancho de la columna. El ancho de la columna no puede tener menos de 41 caracteres o espacios. ¿Por qué no puede tener menos de de esa cantidad? Porque tiendo a volver a la misma línea. Cuando leo y tengo menos de 41 caracteres, no sé si les ha pasado a ustedes cuando leen, vuelven a la misma línea. Eso es una condicionante ergonómica. Y si tengo más de 2 alfabetos y medio, es decir, 75 caracteres o espacios, me salta una línea. Para evitar eso, tengo que moverme entre esos dos tamaños, entre esas dos unidades. Un alfabeto y medio, o sea, 41 caracteres a 75 caracteres. Si me muevo entre esos dos, no voy a tener ese problema. ¿Por qué no puedo poner cantidad exacta? Porque dependo del tamaño del cuerpo de letra, del tamaño de la tipografía. Entonces utilizo esa variable. Esta es la papa polaca. El único que sabe esto de los diseñadores son los que estamos recibiendo la plata. Lo ponen así y no le va a tener problema de salto de letra. Cuando ustedes leen un diario en papel, ese condicionante no se respeta, porque el diario vende publicidad por ancho de columna. Entonces, cuanto más columnas tenga, más le va a rendir la publicidad. No le dan bola a esa cuestión. Por eso, cuando leo un diario, vuelvo a la misma línea, vuelvo a la misma línea, vuelvo a la misma línea, porque siempre tienen menos de 41 caracteres las columnas. ¿Entienden? No, profe, ¿cómo es que vuelvo a la misma línea? Si vos tenés menos de 41 caracteres o espacios en el ancho de columna, lo más probable es que vuelvas a leer la misma línea. Cuando terminas de leer y quieras saltar a la línea siguiente, volvés a la misma, sin querer. Ah, ya. ¿Me entendés? Porque es poca la cantidad de caracteres que tenés y volvés a la misma línea. Y yo pensando que la leía de vuelta de boludo. Ahora me doy cuenta de que es culpa No, nosotros estamos También me condicionados pasa, Nacho. por muchas cosas. De la misma manera, bueno, me voy a ir al carajo. Acá arriba tienen, así hacíamos nosotros la composición cuando no existía computadora. Lo primero que hacíamos era escribir los números para tener el control de los espacios y los caracteres. Escribiendo así, vos no te saltías caracteres ni espacios. Y vas controlando, ahí tenés 10, 20, 30, 40 y 1. Esto es lo mínimo que vos tenés para no saltarte, para no volver a la misma línea. Después tenés otro condicionante que es el interlineado, que también, si el interlineado es muy abierto, también te pasa que te volvés a la primera línea o te saltás una línea así muy cerrada. Esto en papel. Imagínense en un teléfono si tenés que leer mucho y si tenés rota la pantalla, como leen ustedes los apuntes, ¿no? Ustedes los apuntes lo leen con pantalla rota y sin ninguna de estas cuestiones. Sin ninguna de estas cuestiones. Y las fotocopias, peor. Las fotocopias son un chorro de texto, ilegible porque ya son fotocopias de fotocopias de fotocopias, que se tienen que recontra cagar para leer. De la misma manera que no hay ninguna ergonomía para las sillas en las que se sientan en la facultad,
No hay ninguna ley ergonómica que se respete. De la misma manera, tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder leer eso. A veces me critican a mí por los apuntes que nosotros generamos, que desperdician papel. Me han llegado a decir, estamos pagando caro los apuntes porque usted desperdicia papel, profesor. Le digo, no estoy desperdiciando papel, estoy ahorrando pupila tuya, porque pues, de esa manera vos lees mucho más cómodo, lees más descansado y lees sin ningún tipo de problema. Pagás 30 centavos más, pero lees mucho más cómodo. Esta sería una columna mínimamente adecuada para poder leer sin ningún problema. Y esta sería el máximo ancho de columna que se puede leer, 67 caracteres. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 67 caracteres de espacio, no eran 75, eran 67. Ya ni la cuenta queremos hacer. Esto que ven acá son las líneas de registro, que lo pusimos propósitamente para que accedan a eso. En una impresión, yo tengo que tener esta línea de registro y esta línea de corte. Y esto que ven acá son las líneas de control de color. Todas las impresiones tienen una línea de control del cian, el magenta, el amarillo y el negro. Se van controlando los colores con esta línea de control. Cuando uno tiene que imprimir en offset, esto es lo que recibe de la impresión. Y cuando yo tengo que controlar la impresión, en este momento tengo en impresión 430.000 folletos. En cualquier momento me llaman para que controle el primero de que sale de impresión. Me van a llamar y me van a mostrar esta línea de control. Me van a mostrar una cosa así. Yo voy con un cuentahilos, que es una lupa de foco fijo, con el que yo apoyo y veo la trama. Mido la trama y ya tengo que saber, cuando mido la trama, si las fotos van a salir bien o mal, midiendo la trama esta. Y de acá mido esto que está dentro del control, dentro de la línea de corte, se llama mancha. Mido acá si está bien proyectada la película. Y si de acá tengo una sola cruz y no veo varias cruces, es porque está bien registrado. La alineación de la columna. La alineación de la columna tiene que ver, es eso, cómo estoy alineando la columna. Cuando la columna tiene un solo margen perfecto, se llama columna americana. Cuando el margen perfecto es el izquierdo, la columna se llama americana de marginación izquierda o embanderada izquierda. Cuando tiene margen derecho perfecto, es columna americana, marginación derecha o embanderada derecha. Después está la columna centrada. Y después está la columna justificada o con margen derecho perfecto. El margen izquierdo siempre perfecto, el margen derecho perfecto. Como ven, compensa automáticamente el software los espacios y a veces genera espacios complicados. Acá tienen todas las alineaciones. La de mejor lectura es la columna americana de marginación izquierda, porque acá sé exactamente que empieza en el mismo lugar y no me confundo con esta marginación. La preferida por todo el mundo es la de margen derecho perfecto, pero no es la de mejor legibilidad. La de margen derecho perfecto me ahorra un 15% de papel, pero me genera espacios que me pueden afectar la legibilidad. Esta para mí es la preferida y se está empezando a utilizar en el diseño de libros.
Ya todo el mundo está empezando a aceptar esta como la mejor legibilidad y se está usando en el diseño de libros. El interlineado. Se llama interlineado a la medida que va de la línea de base a la línea de base del renglón siguiente. Es fundamental también en el cuerpo de texto porque también condiciona la lectura. También como la tipografía se mide en puntos y se registra de esta manera. Se registra el tamaño de la tipografía con una barra y el tamaño del interlineado. Es decir, que acá tengo tipografía cuerpo 18 con interlineado 20. Todo esto expresado en puntos DIDOT. Cualquier software de edición esto lo entiende perfectamente. Cualquier diseñador esto lo entiende perfectamente. También puedo expresar en la mayoría de los software de edición el interlineado en porcentajes. Si tienen expresado en porcentajes, el porcentaje preferido es el 120%. En el 120% de porcentaje de interlineado es un interlineado que no va a afectar demasiado la legibilidad. Acá tienen diferentes tipos de interlineado. Este interlineado ya afecta la legibilidad. La otra variable para trabajar edición, estas no son variables tipográficas, sino que son variables de edición de tipografía, edición de cuerpo de texto. Esto es el tracking o interletrado. Acá lo van a ver como tracking, kerning, con K, o interletrado, de acuerdo a los programas. Y es el espacio entre letras. Yo lo que les diría que en programas de edición tipográfica, edición de cuerpo de texto, como el InDesign, o el Page, o programas de edición de folletería, no lo toquen en el interlineado, generalmente viene bien por defecto. Si tienen que trabajar títulos en programas como el Adobe Illustrator o el Corel, ahí sí tienen que tocar el interletrado, porque viene mal por defecto, sobre todo en el Corel. No tanto en el Illustrator como en el Corel. Y se nota mucho. Y ahí yo lo que les diría es que lo trabajen visualmente, que lo vean cómo se trabaja el título visualmente. Acá tienen variaciones de tracking, fíjense lo complicado que es la última columna, porque no se logra diferenciar lo que es tracking de lo que es espacio entre palabras. El kerning específicamente, algunos software lo utilizan como sinónimo de tracking, pero es el ajuste de los caracteres en la misma palabra, el ajuste, no el interletrado, sino el ajuste, cuando tenés conflictos por la forma del tipo. Se da mucho con la G, acá no lo tengo representado, pero se da mucho con la G. Por ejemplo, en esta familia tipográfica que tiene esta gota, la L, se te puede llegar a generar problemas, o con esta gota de la R se te pueden llegar problemas, o con esta uña que tiene la M se te pueden llegar a generar problemas, o con esta uña de la P se te pueden llegar a generar problemas. Entonces tenés que ajustarlo. No en cuerpo de texto. En cuerpo de texto, si tenés estos problemas, cambia la tipografía. Cambiala. Sino en títulos. Porque es el kerning para estos problemas no te va a generar diferencia entre la letra que tienen problemas y la que no tienen problemas. Te va a trabajar el tracking sin problema, sin diferenciar. Algunos programas muy sofisticados te trabajan letras diferenciadas.
pero hay que saber mucho para eso. Es un tema fundamentalmente de diseñador. Ejemplos de tipografías que fueron diseñadas en programas de muchísimas variables. La primera fue la Universe, diseñada por Adrian Flutiger en el 1956, que tiene todas estas variables. Fíjense que tiene 24 variables la Universe, todas con muy buen rendimiento y con mucha precisión. Este es el programa Rotis, diseñado por Otil Aicher, que fue una de las primeras tipografías que trascendió la diferenciación de familias tipográficas en romanas, egipcias y sans serif. Esta familia tiene transversalmente diseños romanos, egipcios, sans serif, semi serif y slav serif. Es uno de los programas más completos, una tipografía de gran rendimiento, de gran belleza y muy utilizada. Fíjense todas las variables que tienen y cómo ha trascendido la clasificación de familias tipográficas. Acá lo que estamos viendo son ejemplos de edición, de puesta en página, algunos muy jugados, muy viejos, esto es de la década del 80, de Sergio Pérez Fernández, el hijo de Pérez Ellis, que fue diseñador de una de las revistas más importantes de ciencia ficción que hubo en el país, que se llamó El Péndulo, que trabajó una combinación tipográfica nunca antes vista, como esta, que trabajó esta tipografía que se llama Vivaldi, una tipografía clásica semi-script, con esta que se llama Acher, que es una tipografía egipcia de enorme, de una oscuridad grande. En cuerpo de texto trabajó una tipografía que se llama Souvenir, que es una variable egipcia también, y acá trabajó una tipografía sans serif, una combinación nunca antes vista y de mucho rendimiento, muy difícil de concebir para una revista de ciencia ficción. Esta es una página de la revista Caras y Caretas, una revista diseñada en Art Nouveau. Fíjense lo que es el diseño Art Nouveau para esta tipografía, un diseño completamente orgánico. Esto que les estoy mostrando es un graffiti donde se imitan las formas de los signos, pero no hay ninguna comunicación denotativa. Esto es solamente una imitación de la forma de los signos, sin comunicación. No comunican nada. Acá tenemos la presentación de una tipografía reforzando su connotación, su comunicación connotativa. Acá tenemos a la tipografía Frutiger, que fue concebida para la señalización, funcionando como señalización. Fíjense lo bien que funciona, cómo comunica sin generar ningún tipo de duda. Acá tenemos ejemplos de la tipografía utilizada como textura, como haciendo un juego visual, comunicando, condicionando la legibilidad en extremo, trabajando ya la tipografía como una forma de decoración. Eso está muy concebido por nuevos tipógrafos que trabajan la tipografía, nuevos diseñadores tipográficos que trabajan la tipografía de esta manera. Acá tenemos tipografía diseñada para ser estampada en metal, que tiene un diseño condicionado tecnológicamente para eso. Y acá tenemos un diseño tipográfico para este fin, que ya este fin quedó obsoleto por las pantallas de LED.
Esto está diseñado antes del descubrimiento del grafeno, que permitía la pantalla de LED, de OLED, la pantalla de OLED. El grafeno se descubrió en el año 2005 y se desarrolló con pantallas OLED a partir del 2007, 2008. Y esto, que fue un diseño muy, muy trabajado, muy de avanzada, quedó obsoleto en pocos años. ¿Se entendió bien esto? ¿Alguna duda tienen? Sí, profe. Sí, se entendió, profe. ¿No les queda ninguna duda? Bueno, se las sacarán en el parcial las dudas. Cuando ya sea tarde. Entonces sea demasiado tarde para lágrimas.